A ver, buenas tardes, buenas noches con todos. Eh, el día de hoy vamos a continuar eh, cómo ingresar los datos de manera correcta, el detalle de las reacciones heterogéneas. He tenido bastantes preguntas acerca de eso, cómo ingresar esos datos y bueno, esta es la oportunidad para poder esclarecer esas dudas, ¿no? Estas preguntas son muy frecuentes y bueno, aquí en el canal lo vamos a poder tratar, ¿no? Bueno, empecemos por acá. Por ejemplo, vamos a ver este paper, ¿no? Que te especifica las reacciones de gas de síntesis del metano, ¿no? En este caso trata específicamente del steam reforming de, del metano. Acá estamos, steam reforming, que es la primera ecuación, el water gas shift reactions, y finalmente la reacción de la transformación directa del metano, ¿no? Entonces acá te dan esta reacción 1, 2, 3 y acá nos dan eh, la velocidad de reacción para estas tres reacciones, ¿no? Donde tenemos, ahora vamos a agrandar un poco más, donde tenemos estos datos, ¿no? La constante, velocidad, que todo esto está en presiones parciales, y finalmente dividido por un denominador, que es todo esto, ¿no? ¿No? ¿Dónde tenemos estos datos? Acá tenemos la ecuación de Arrhenius para el cálculo del caso 1, caso 2, caso 3 respectivamente, y finalmente las constantes de absorción, ¿no? Que en este caso son los para el monóxido, para el hidrógeno, el metano y el agua, que están acá, ¿no? Y acá están las especies, ¿no? Entonces, estas son las constantes de equilibrio, ¿no? Que está en bar, y por lo que podemos ver, la presión parcial va a estar en bar. La energía de activación está en Joule-Mol. Pero acá hay un detalle, esto es lo que la gran mayoría me pregunta. Acá te dice kilomol por kilogramos hora. Este es kilogramos del catalizador. Pero en HYSYS no podemos ingresar eso, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. Ahora, ¿cómo ingresamos todos estos datos, ¿no? A Aspen HYSYS. Ya, entonces aquí empezamos, ¿no? Por ejemplo, para acá, acá ya he desarrollado, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? En este Excel. A ver, no sé si se puede apreciar para agrandar un poco mejor y poder apreciarlo, ¿no? Entonces, para la reacción 1, de acuerdo al paper tenemos 4.225 por 10 a la 5 kilomol, ¿no? Kilomol por kilogramos hora. Y finalmente tenemos que acá copiamos estos datos, ¿no? Efectivamente acá hemos copiado. Ahora, esta data del catalizador es muy importante. Bueno, en este caso, esta reacción siempre es genérica, ¿no? Muy calculada por investigación pasada, pero en lo que respecta a los datos del catalizador, he asumido los datos que presenta este paper. Bueno, para mí, para los fines de cálculo, porque estos datos del catalizador me generan mucha caída de presión en el reactor, demasiada. Entonces, en cambio, este mismo paper, ¿no? Son las mismas ecuaciones, ¿no? Que al final te lo detalla en un anexo, que son las mismas ecuaciones, ¿no? Acá sí me detalla otro tipo de catalizador. Entonces estoy asumiendo estas condiciones, en la cual, acá que me dicen que el catalizador es un níquel, aluminio, zinc, ya que es eso, la porosidad, ¿no? Es 0.5, la densidad 1625 kilogramos metros cúbicos. ¿Dónde está? 1625. El calor específico 980 joules por kilogramos Kelvin.
y el diámetro de este catalizador es de 10 milímetros, ¿no? Acá está el diámetro de la partícula, 10 milímetros. Entonces, bajo estos datos, nosotros vamos a ingresar a Aspen-HYSYS, como ingresamos, ¿no? Primero tenemos que cambiar estos datos en kilogramos a metros cúbicos, porque por ejemplo, si ingresamos a Aspen-HYSYS, ¿no? Por ejemplo, acá ingresamos acá, si ingresamos la Bosmol, ¿no? Por ejemplo, no hay kilogramos, no hay kilogramos, ¿no? Entonces hay un detalle. Entonces tenemos que pasarlo ¿cómo se llama en kilogramos, ¿no? Por ejemplo acá, no hay kilogramos, no hay kilogramos, ¿ya? Entonces tenemos que pasarlo a kilomol, metros cúbicos por hora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, a ver acá, nosotros tenemos inicialmente kilomol por kilogramo de catalizador por hora. ¿Cuánto de catalizador está ingresando, no? Básicamente es la densidad por la cantidad de catalizador por un metro cúbico de catalizador. Hasta ahí estamos de acuerdo, si multiplicados por la densidad. Ahora, ¿cuántos metros cúbicos de catalizador ingresa en un metro cúbico del reactor? Netamente es la capacidad hueca, el espacio es la partícula menos la densidad, todas las cantidades de partículas de catalizadores que puede entrar a un metro cúbico menos la capacidad hueca, la porosidad, ¿no? Entonces sería 1 menos la porosidad. Entonces, y un metro cúbico de reactor, ¿cuánto de gas va a ingresar? Que nosotros queremos es eso. Entonces, va a entrar netamente en la porosidad, el hueco del catalizador. Entonces, finalmente, acá que podemos tener, ¿no? Que el kilogramos por catalizador se va, metros cúbicos de catalizador se va, metros cúbicos reactor se va, y finalmente, ¿qué tenemos? Kilomol ¿no? Por metro cúbico por hora. Este es lo que el gas que ingresa, correcto, lo que entra al reactor. Entonces, para pasar de esto a esto, se tiene que multiplicar, por la densidad por 1 menos la porosidad entre la porosidad. Ojo, hay que tener mucho en cuenta la densidad con el rango porque por ejemplo acá te pueden dar la densidad en gramos y la constante preexponencial puede estar en kilogramos y la densidad en gramos, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta, pero en este caso coincide, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para transformar metros cúbicos, que acá está, ¿no? Inicialmente este en mol, por ejemplo acá kilogramos, acá puede estar en hora, ¿no? Entonces por la densidad por una menor porosidad. Entonces vamos acá y hacemos este cálculo, ¿no? La inicial por la densidad por 1 menos la porosidad, esto se lo puse entre la porosidad. Y entonces ahí tenemos en metros cúbicos, tenemos ya estos datos, ¿correcto? Ahora, la energía de activación se mantiene, ¿no? Ahora vamos por acá, esto también se mantiene. Los valores K inicialmente nos dan acá, ¿no? Los valores K. A ver. Estos, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos, perdón, acá están estos valores, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que estas energías de activaciones, ¿no? Están en kilojoules, ¿no? Por mol. Pero para poder cambiar esto, yo tengo que tener la forma de RT.
porque estos son los que voy a ingresar para poder reemplazar en esta ecuación. En esta ecuación puedo reemplazarlo. Entonces lo que yo hago a esta energía de activación, que está en kilojoule, ¿no? Lo multiplico por R y lo divido entre R, no había ningún problema. Y finalmente mi expresión es esta. Y así hacemos para el caso 1, caso 2 y caso 3, ¿no? Ya teniendo estos valores, ¿no? Ya podemos reemplazar acá. Por ejemplo, ¿no? El caso 1, ¿a qué es igual? A este numerador, ¿no? 6.866 por 10 a la 18 por la exponencial de menos 240.100 kJ RT, ¿no? Y esto lo multiplicamos por la presión parcial del metano por la presión parcial del agua y finalmente por la presión parcial del hidrógeno a la menos 2.5. ¿Por qué la menos 2.5? Porque esto es como si estuviera multiplicando acá la menos 2.5 y acá también igualito, ¿no? El denominador con el denominador, y acá tienes, sería hidrógeno a la 0.5, ¿no? Entonces acá también tienes, ¿no? A la menos 2.5, ¿no? Y finalmente acá tú multiplicas, ¿no? El caso 1, 6.866 por 10 a la 18, ¿no? Ahora está un poco lento este Excel. A ver, un momento. Uy, se pasó, ya. Entonces, este 6.18 lo multiplicamos por la presión parcial del hidrógeno, la 0.5 por la presión parcial del CO entre el caso 1 y el caso 1, ¿a qué fue? 1.118 pues era menos 3 con relación a esta expresión, ¿no? Entonces lo tenemos acá. Ahora, ¿cómo vamos desarrollando esto? Pues, ¿no? Entonces, esto se mantiene, ¿no? Y finalmente, esto entre esto es 6.886 entre 1.198 es 5.731. Estos exponentes se restan, sería 10 a la 5, y acá también los dos exponentes se restan, a la menos 17, 0.353. Y esto es multiplicado por la presión parcial del hidrógeno por la presión parcial del oxígeno. En el numerador, ¿no? En este lado van los reactantes y esto es la reacción, los productos, ¿no? O la reacción reversible, ¿no? Estas son la reacción directa y esta es la reacción inversa. Y estos son las constantes o los cálculos de absorción, ¿no? Entonces, acá que tenemos 1, ¿no? El KCO, ¿cuánto es el K para el monóxido? Por acá está el K para el monóxido, ¿dónde está? El K para el monóxido sería 8.23 por 10 a la 5, acá 8.23 por 10 a la 5, por la exponencial, como es tienes que tener la expresión acá de esta manera, a la menos HI, entonces menos con menos da más, ¿correcto? 76.50 entre RT, por la presión parcial del monóxido. Ahora, ¿cuál toca? El hidrógeno. El hidrógeno, 6.12 por 10 a la menos 9 por la exponencial, como está en prácticamente la ecuación de Arrhenius, sino que este sea un tema de energía, tenemos que es menos 82.9, sería 82.9, y así hacemos para las siguientes dos. Ahora, finalmente, todos estos datos que están acá, ¿no? Todos estos datos que están acá, ¿no? Todo esto, para la reacción 1, que es esta, ¿no? Que es la de acá, ¿no? La reformación del metano se traduce a esta reacción, a esta ecuación, perdón, ¿no? R1, de steam reforming, o reformación del metano. Entonces, esto se traduce en esto. Esto es una ecuación de reacción, de velocidad de reacción heterogénea. Ahora,
con esto recién podemos ingresar a HYSYS. Entonces, ¿cómo ingresamos a HYSYS? Bueno, acá estoy haciendo el tema de la producción de gas de síntesis para poder producir amoníaco. Entonces ya estoy avanzando de a poco. Entonces, es obvio que tienes que tener, ¿no? estos componentes, ¿no? El metano, el agua, el hidrógeno y el monóxido, que es esta reacción, ¿no? Entonces ingresas. Bueno, acá ustedes ya deben tener un conocimiento previo cómo ingresar la lista de componentes, el Flux Package o la termodinámica, ¿no? Y finalmente el set de reacciones, ¿no? En este caso es la reacción primaria, ¿no? Entonces ingresamos estos datos acá, ¿no? Y nos vamos a la selección de, bueno, pues supongamos que estemos acá, hagamos una reacción y ponemos heterogéneos catalíticos, ¿no? Y podemos agregar. En este caso ya no lo vamos a agregar, ya está agregado, ¿no? Acá te sale este tipo. Vamos por el primero que hemos hecho. Entonces todo esto te sale vacío. Entonces vas a poner metano, tu reacción, gasta metano más agua, hidrógeno, tus coeficientes -1 para los reactantes, -1, y para los productos positivo 3 y 1. Finalmente, como acá tenemos que acá estos datos no está te das cuenta que es en bar, entonces ponemos acá la presión tiene que ser en bar, es presión parcial, y nuestro componente va a ser el metano. Todo esto va a recibir la fase de vapor, y finalmente el rate que inicialmente estaba en kilomol por kilogramo catalizador por hora, ¿no? Y esto no hay, entonces le hemos pasado a kilomol por metros cúbicos hora. Entonces ya ponemos a kilomol metros cúbicos hora. Ahora, ¿cómo ingresamos estos datos? Nos vamos acá a la sección de reacciones, y lo que vamos a sacar la ayuda de la cinética, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Que la velocidad de reacción tiene un numerador y un denominador. Eso es correcto. Acá tenemos un numerador que es todo esto, ¿no? Y un denominador, ¿correcto? Ya, eso sí estamos clarísimos. Ahora, ¿qué más te dice? Que en el numerador tienes el K por la formación de los componentes bases menos las reacciones reversibles, componentes bases, y el denominador también tiene la misma forma elevado a la n. El K debe ser A por la exponencial de menos E a la RT por la temperatura elevada a la beta, igual para las reversibles. Y finalmente tienen la misma forma la ecuación de Arrhenius para los denominadores. En este caso, nosotros, el A es esto. Tenemos que darle la forma, por eso es muy importante que acá yo le puse RT, para poder entre RT, solo tenía esto. Entonces, pude hacer este cambio, ¿no? Entonces, teniendo ya claro esto, entonces, para nuestra reacción directa, tenemos 6.866 por 10 a la 18, 6.68 por 10 a la 18, y finalmente, acá, como ahí la ecuación te dice menos, ¿no? Acá bien claro dice menos, perdón, acá menos, entonces acá yo tengo negativo, entonces sería 241 kilojoule mol. Entonces acá tenemos 241 kilojoule mol, ¿ya? Entonces este es reacción directa. Ahora te dice estos son los órdenes de reacción. Como está en presiones parciales, entonces para la de reacción, para la reacción directa, ¿qué tienes? Metano tienes 1, entonces le pones 1. Para el agua tienes 1, entonces pones acá el agua 1. Y para el hidrógeno tiene menos 2.5, menos 2.5.
ya ingresaste esta primera parte. Ahora toca la parte reversible, que está acá, que es esta parte, ¿no? Que sería menos, perdón, menos sería 5.731 por 10 a la 5, 5.731 por 10 a la 5, y finalmente pone 17.0354, 17.3054 kilojoule mol, ¿no? Ahora, acá el orden de reacción reversible, ¿qué tienes? Hidrógeno 0.5, hidrógeno 0.5, metano 0, agua 0, y para el monóxido tenemos a 1. Genial. Ahora, ya hemos hecho la parte superior, el numerador, o falta el denominador. ¿Tiene esta forma nuestra ecuación? Sí, 1 elevado a la n. En este caso n es 2. A por e, ¿no? Tiene la forma de Arrhenius, pero en operaciones parciales. Entonces ingresamos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro primero? El A sería el primero, acá 8.23 por 10 a la menos 5, ¿no? Por la ecuación, esto tiene que ser negativo, ¿no? O sea, tiene que ser por menos, entonces acá debería ser menos 70.65. Por la ecuación es menos, ¿correcto? Entonces, ya, es 70.65. Ahora, ¿qué tienes? ¿Cuál es el orden de reacción? La presión parcial es el monóxido. Buscas acá el monóxido y le pones 1, el resto 0. Ya hiciste la primera absorción. Ahora falta la segunda. ¿Cuántos son? 4. 6.12 por 10 a la menos 9. Ingresas. La misma historia con el acá 82.9. Como acá está positivo, tiene que ser negativo. Porque acá te pide que sea menos E. ¿Correcto? Y finalmente acá dices que tienes hidrógeno 1. Entonces hidrógeno 1. Hidrógeno 1. ¿Ya? Ahora acá, el tercero, 6.65 por 10 a la menos 4, ¿no? Por menos 32.28 kilojoule gramos mol. Ahora, ¿cuál es tu componente acá que tienes? El metano, nada más. Por eso pones acá el metano 1, el resto se mantiene en 0. Y finalmente tenemos 1.77 por 10 a la 5, ¿no? Y acá está en menos 88.68, entonces acá ponemos 8.68. Y tenemos acá en la ordenación agua 1, pones el agua 1 y el hidrógeno que te dice que es menos 1. Menos 1. ¿Cuál es el exponente? De acuerdo acá, o sea, todo este precio elevado a la n, y para nosotros, ¿cuál es? El 2. Entonces ponemos el 2. Ahora, recién ya ingresaste todos los datos en la primera ecuación, y así tienes que hacer si en este caso quieres hacer para las tres reacciones, tienes que hacer, te falta para estas dos últimas, ¿no? Para R2 y R3. En este caso puntual estamos viendo ¿cómo se llama? La primera reacción, ¿no? Entonces, ya ahí ya te converge, pues, ¿no? Entonces, ya ahí ya has ingresado la reacción de manera correcta, ¿no? Después ya tú puedes realizar este cálculo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver un momento la simulación, ¿no? Este es el reactor primario, este es el proceso del gas de síntesis, ¿no? Para la producción bueno, este gas de síntesis lo voy a utilizar para la producción. Voy a seguir continuando la simulación para poder obtener datos para la producción de amoníaco en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá ya yo pongo esta reacción, ¿no? Pero en este caso las que predominan acá en este caso para el reformador primario es la ecuación el R1 y R3. Por eso acá, si ustedes ven los detalles de mi ecuación, nosotros son los dos últimos. Y
Y si quieren ver los detalles de cada reacción, bueno, en este caso este es el que hemos visto. Para la segunda reacción, si quieres ver también, hacer los mismos pasos y es un poco tedioso, ¿no? Pero es necesario hacerlo para tener unos buenos resultados, ¿no? Y ya tengo mis datos, ¿no? Pero esto también está en función, bueno, acá es un tema de los datos de la velocidad espacial, y por eso calculo un volumen. Y pero para eso yo, como así como hice estos cambios, ¿no? Estos cambios que están acá, estos cambios hice para este tipo de catalizador. Entonces estos datos tienen que ser ingresados. La porosidad o la fracción hueca es 0.5, como habíamos visto acá, ¿no? Y en el tema de la reacción, acá tenemos que el diámetro de la partícula es 10 milímetros, ¿no? La partícula de este catalizador es algo esférico, la densidad es 1625, ingresamos, y finalmente la capacidad calorífica, ¿no? 980 Joule kilogramos Kelvin, ¿no? Y finalmente a mí me converge, ¿no? Y este sistema me genera una caída de presión de aproximadamente 8 bar, ¿no? Bueno, espero que con esto que les quede claro la, las ideas, no tanto las ideas, la forma correcta de cómo usar cómo gestionar los datos para Sennheiser, ¿no? Entonces, eso es muy importante y bueno, entonces, espero que les sirva de mucho, ¿no? Les invito a compartir los videos, ¿no? Y finalmente también suscribirse, ¿no? Muchas gracias con todos.